Hoy quiero hablar un poco de este tema que hemos mencionado en otras oportunidades también, pero siempre hay algo importante y algo nuevo. Cuán importante es cómo el cerebro nos ve a nosotros. Va a ser la reacción, cómo nos vea. Según cómo nosotros estemos, el cerebro va a ser el comportamiento de cómo estemos nosotros. Si el cerebro nos sorprende con áreas de heridas, el cerebro se va a comportar igual. Pero si nos ve fortalecido, entonces el cerebro también se va a comportar de esa manera, porque el cerebro imita hace según la emoción que uno pueda tener. Y esa emoción, por eso es que es importante tener el control de ella, que no venga una manipulación, sanarnos de heridas, sanarnos de situaciones en las cuales necesitamos sanar nuestro corazón y confiar plenamente en el Señor, que Él tiene respuesta para nosotros. Lo real no se ve. Lo real es lo que nosotros podamos no ver con nuestros ojos, sino que al mundo espiritual, cuando no vemos con nuestros ojos físicos, ahí estamos en el mundo real. Es espiritual. Muchas veces nos dejamos guiar por lo que vemos con nuestros ojos, por lo que analizamos, por lo que miramos. Es como la emoción que nosotros nos presenta en ese momento, y ahí actuamos. Es como cuando ve una persona con un buen carro, con un buen traje, con un buen perfume. No es la misma visión que cuando tú ves a una persona que está en la calle, todo sucio, no se ha bañado. No es la misma expresión, y tampoco va a ser el área emocional, porque según ese es lo físico. Pero quién sabe si a lo mejor el que sea más rico sea el pobre, y el que sea más rico sea el más pobre. ¿Por qué? Porque nosotros a veces vemos una apariencia, y hay iglesias que según las apariencias los tratan bien. Si es el mejor carro, los sientan adelante. Si da buen diezmo, ya lo tienen para hacer cargos dentro de la iglesia. Entonces vivimos en una apariencia, en un comportamiento de emociones, en comportamiento en que el que da se le va a dar oportunidad de trabajo, y el que no puede, y el que está sin trabajo. Se fija qué importante entonces cómo nos está viendo el cerebro, que es la manera que va a ser nuestro comportamiento. Por eso es que es importante que el cerebro nos ve de una manera muy diferente como nosotros creemos. Aunque el cerebro sabe en qué posición corporal nosotros estamos. Por lo general, cuando estamos en una posición, según la posición corporal, el cerebro lo sabe. Cuando estamos erguidos, el cerebro sabe que estamos en un orden, que así lo toma el cerebro. Porque las partes corporales también el cerebro las interpreta. Si estamos tristes, andamos cabizbajo, el cerebro interpreta que hay un problema emocional. Pero si estamos alegres, estamos erguidos. Esas son las interpretaciones del cerebro. Según las posturas del cuerpo, las va a interpretar el cerebro y va a reaccionar también el cerebro. Esto es importante porque muchas veces, según las posiciones el cual nosotros estamos, a veces el cerebro la interpreta mal. Y no es que se esté mal, sino que se le está dando un mensaje, una información, algo al cerebro para que él pueda actuar y hacer lo que él o se sienta protegido o se sienta atacado. Siempre importante entonces mantener las posturas. Es como cuando uno está demasiado en el celular, cabeza agacha, y después el cerebro lo va a interpretar, aunque usted se pueda reír y todo lo demás, pero el cerebro lo va a interpretar como tristeza. En cambio, como cuando nos erguimos y trabajamos erguido en el cuerpo, el cerebro lo va a interpretar como una buena área emocional, porque el cuerpo refleja lo corporal. Qué importante entonces saber de que todo lo que nosotros podamos hacer o visualizar es según nuestros comportamientos,
según lo que nosotros tengamos. ¿Cómo nos ve entonces el cerebro? Según nuestras emociones. Recuerde que son pensamientos, ese pensamiento se transforma en imagen y esa imagen se transforma en una memoria. Según lo que nosotros alimentemos, en eso nos vamos a comportar. El cerebro tiene muchas facultades importantes. 100.000 millones de neuronas se conectan en la sinapsis. Ahí, según lo que nosotros vayamos recibiendo, hemos hablado también de la respiración, del poder saber cómo poder enfrentar situaciones, y todo se da según cómo estemos también. Está tranquilo. El área emocional, hay área emocional que están alteradas, el cerebro lo sabe, y por eso es que el cerebro envía los mensajes o para retener algo o reprimirse en no poder hacer algo que debería uno hacer bien. Por eso que existen actitudes en cuales nosotros no entendemos, y los comportamientos también. Entonces el cerebro siempre toma una faceta según lo que nosotros estemos dando a conocer. No es culpa del cerebro, es que nosotros estamos alimentando el cerebro con nuestros comportamientos. Esto es lo mismo que en la comida. Cuando uno come mal, el cerebro lo interpreta mal y el cerebro reacciona mal, toma malas decisiones. Pero si la persona se alimenta bien, con vitaminas, con cosas sanas, el cerebro también se va a comportar sanamente. Dato interesante todo eso, pero nos ayuda mucho a que muchas veces gran parte de nuestros malos hábitos, malos comportamientos, porque no hemos cuidado el cuerpo. Que el cuerpo es importante también, es importante el espíritu, es importante el alma, y es importante también el cuerpo, que el cuerpo es el ser, es el único que es el templo. No es el templo del espíritu, no es el templo del alma, es el cuerpo. Sí, el alma también es importante, sí, el espíritu también son importantes, pero cada uno cumple una función muy diferente. ¿Cómo nos ve entonces el cerebro en una situación difícil? ¿Cómo nos ve cuando nos comportamos egoístamente? ¿O cómo nos ve el cerebro cuando nos comportamos de manera agresiva o con amargura? El cerebro, según la emoción, lo va a interpretar a lo que la emoción le dio. El cerebro se manifiesta por una información. Si el hombre anda con la mujer, tiene un problema de amargura, el cerebro va a interpretar esa emoción de amargura y los comportamientos lo va a llevar a estar triste, a una lágrima, a decaído, estrés, ansiedades, producto de que se le envió una información. Entonces siempre es importante tener cuidado cuál es la información que nosotros le estamos dando al cerebro. Porque el cerebro es una parte importante. De ahí hemos hablado también de los químicos del cerebro: dopamina, serotonina, endorfina, noradrenalina. Todos estos químicos hay que procurar que estén bien sanos para que así también se produzca el mejor estímulo. La dopamina ayuda mucho en el placer, ayuda mucho en las cosas que hacemos equilibradamente. Cuando baja la dopamina ya no siente ganas de hacer nada, es porque los niveles bajan de dopamina. Entonces también hay cosas que tenemos que cuidarnos, y también el producto que también podemos alimentar nuestra vida, como vitaminas, que las vitaminas ayudan para que los químicos se mantengan en sus niveles y puedan así pensar bien, accionar bien. Mucha gente anda muy desanimada, sin ánimo, no quiere hacer nada. El producto de que esa dopamina, los químicos están bajos, y si están bajos, entonces se producen toda esta anomalía en el cuerpo, porque se le dio esa orden al cerebro. Este neurotransmisor está siempre presente en muchas áreas del cerebro. Especialmente es una función importante, y la función motora del organismo, la dopamina, son neurotransmisores. Todos los neurotransmisores transmiten señales entre las neuronas y se producen sinapsis, que no se tocan las neuronas, sino que ellos por energía, entre medios, se comunican por energía. Interesante eso, que la neurona en sí no se toca,
se comunican por energía. Esto nos ayuda mucho también a entender que hay cosas que nosotros tenemos que comunicarnos en el espíritu. Nos movemos en el espíritu, andamos por fe, no por vista. Nos movemos con energía, poder, dunamis, exousia, derecho legal. Nos movemos bajo la manifestación del reino de Dios, porque todo el cuerpo es energía, todo. Y como somos energía, la comunicación también puede comunicarse con otro espíritu. El cerebro se puede comunicar con 5 a 5 metros con otra persona, porque interactúan. Y a lo mejor tú estás pensando cualquier otra cosa, pero el cerebro se está comunicando con otro cerebro. Y si se comunica con un mal cerebro, y si se comunica con una persona negativa, hay veces que a veces nos contaminamos por los ambientes, atmósfera y clima, no de pecado, pero ambiente, atmósfera y clima por las situaciones de nuestro entorno, por los ambientes, por los lugares hostiles, o porque el cerebro se conectó con otra persona, o los mismos, porque los espíritus se juntan y se atraen, también eso, y refuerzan ya lo que una persona ya tiene, y a la vez está lo contrario, de que el cerebro, si ve a una persona negativa y es muy fuerte esa negativa, contamina todo lo que está a nuestro alrededor. Es como cuando una persona anda enojada, irada, se le nota en la mirada, en el carácter, se le ve que está molesto, y esa persona al verla hasta molesta también. Pero no es que uno sienta esa molestia, sino que se contaminó con su espíritu. Y todo espíritu, los espíritus siempre se van a buscar y se van a juntar. Qué importante entonces entender todo lo que hoy estamos viendo de cómo nos ve el cerebro. Recuerde que es importante la dopamina, que ayudan mucho al diario vivir, principalmente en la cara, en el rostro, porque ahí se concentra la mayor cantidad de neuronas, en la cara y el rostro, que lo vamos a estar viendo también. La mayor cantidad de neuronas están en la cara, en el rostro y en las manos. Ahora, según la postura que el cuerpo adopte, el cerebro siempre lo va a interpretar: o estás mal o estás bien. Cuando nosotros sonreímos, el cerebro interpreta que algo está pasando lindo. Qué importante eso, sonreír de la nada. Sonreír aunque no te digan un chiste, sonreír aunque estés triste, el cerebro, para que pueda el cerebro llevar una información. Mire que nosotros podemos no engañar al cerebro, algo parecido, porque el cerebro va a actuar según el área emocional. Cuando nosotros sonreímos, el cerebro lo interpreta que algo lindo está pasando, que algo está bien, y va a llevar una buena interpretación al cerebro, y a la vez también va a reaccionar en estímulos al cuerpo de que todo está bien. Esto es muy importante, así que hagas estos ejercicios, aunque no es necesario que le cuenten un chiste o que le digan algo para que usted sonríe, no. Sonría por sonreír. Hacer como que se está sonriendo para que el cerebro lo interprete de una manera correcta, en el sentido de que venga un bienestar sobre su vida, sobre el cuerpo. También tenemos las cosas negativas. El padre de la psicología decía, William James, hablaba un tema también importante, que él decía: no lloro porque estoy triste porque lloro. Esa interpretación nos da mucho a profundidad cuán importante es saber por qué se hace, por qué se da la situación, por qué se da el área de la tristeza, del llorar, porque son parte del alma, porque eso no quiere decir que seamos más débiles o no. Antiguamente se enseñaba que el hombre no tenía que llorar. Son posturas que no son reales, porque todos necesitamos desahogarnos, todos. Hay lloros también de alegría, llorar de alegría, de gozo, de júbilo, también se da eso, de la presencia del Señor. Pero también está lo negativo de llorar porque estás triste, porque hay una amargura, porque hay una pena, porque hay un dolor. También el enemigo puede tomar asuntos de esos derechos legales para tomar control sobre el espíritu, el alma y el cuerpo. Qué interesante es poder saber
cuán necesario es poder atender siempre estas áreas para que así podamos vivir más tranquilos. Ahí vemos la lengua. Interesantemente que la lengua es donde posee mayor cantidad de neuronas, pero también es peligrosa porque activa palabras negativas o positivas. Como dice la Escritura, de una boca no pueden salir agua dulce o agua salada. De una boca no puedes bendecir, no puedes maldecir, no puedes hacer las dos cosas. Y la lengua, como dice Santiago, o la palabra del Señor, la lengua es peligrosa, enciende fuegos. Cuesta un poco dominarla. Cuesta un poco dominar la lengua, e incluso hasta la misma lengua nos traiciona, nuestra misma lengua nos traiciona. ¿Le ha pasado a usted cuando se ha mordido la lengua y que es doloroso? Hasta nuestra misma lengua nos traiciona. Entonces, cuán necesario es saber el cuidado que tenemos que hacer con lo que estamos nosotros hablando, recibiendo. Y lo que más cuesta es dominar la lengua, principalmente en el cuerpo, que es el dominio propio. Lo que más cuesta es eso, dominar estas áreas, dominar la lengua. Dominar, de no hablar, de callar, de pensar. Por eso que una de las cosas que lo hemos enseñado bastante es la respiración. La respiración aquieta todas las emociones y hace que tú no te dispares en poder reaccionar agresivamente. Porque hay personas también que reaccionan mal, que son como polvoritas. Y reaccionan muy rápidamente. No miren las consecuencias. No miran lo que pueden dañar a una persona. Hasta a veces salen garabatos o maldicen a una persona y después reaccionan, pero ya lo dijeron. Y a eso queda el mundo espiritual. Por eso que lo que se diga se tiene que anular inmediatamente para que el enemigo no tome derecho legal. La lengua, entonces, uno de los peores armas en lo negativo y también una de las mejores armas en lo positivo, va a ser según cómo sea el control. Aquí aplica Santiago también 3:10, dice que de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Por qué una boca maldice y por qué una boca bendice? No debería de ser así, lo menciona Santiago. Pero ¿por qué pasa eso? Porque hay una emoción dañada. Hay una herida, un trauma, no se está respirando como se tiene que hacer, no se está oxigenando el cerebro, no se está haciendo lo que debido. Por eso haga todos los ejercicios que le hemos enseñado, que no solamente orar y orar, hay mucho que el Señor nos ha dado en la palabra del Señor para ministrar, para hacerlo bien, para que así el Señor tome control de nuestras vidas. Recuerda entonces que tenemos donde hay mayor cantidad de neuronas es en la lengua, en el rostro y las manos. Es donde hay más neuronas. Y eso es la imagen de cómo nos ve el cerebro. Y es así que el cerebro va a reaccionar. Según como nos vea el cerebro, va a ser nuestra reacción. Por eso es que es importante que al tener nosotros el conocimiento, el entendimiento, vamos a poder saber que en Cristo, en nuestro Señor, tenemos la mayor cantidad de áreas que tenemos que sujetar y que tenemos que analizar para que así el Señor tome el control. Las manos, la cara, la boca o la lengua son gigantes en cantidades de neuronas en ella. Son bastantes. ¿Se ha fijado que usted cuando ya vimos en la lengua, mayor cantidad de neuronas? Por eso que hay que tener cuidado, hay que tomarle dominio propio para dominar la lengua. En el rostro, en las manos, en la lengua, hay mayor cantidad de neuronas. Principalmente en las manos. Esto pasa muchas veces que cuando nos duele algo, tenemos alguna dolencia, inmediatamente nos colocamos con la mano donde está la dolencia, ¿cierto? Yo creo que todo alguna vez cuando le ha dolido una muela o se sacó la muela del juicio, inmediatamente usted anda así. Y pareciera como que le diera descanso, y es así, porque las manos tienen neuronas y al colocarlas dentro del dolor apacigua el dolor. O cuando le duele la cabeza, usted
me duele la cabeza. No es que usted lo aprendió eso. No es que alguien le dijo, mira, si te duele la cabeza, coloca la mano en la cabeza. Si te duele la muela, Nadie nos enseñó eso. Es como que uno inmediatamente va a las partes del cuerpo. Le duele el brazo, inmediatamente usted anda con el brazo. Le duele el corazón, usted como que coloca las manos. Y eso es bueno, porque Dios nos creó de esa manera y es como innato que inmediatamente el Señor dice, lleva, las neuronas te van a ayudar. Las neuronas que tienen en las manos, colócate ahí, aplícale ahí y te va a producir placer. Qué importante esto, que a veces no le damos la debida importancia a lo que Dios creó. Si Dios creó el cuerpo, pero perfecto, es impresionante. Entonces, ya vimos claramente que como nos vea el cerebro va a ser el comportamiento. En el rostro, en las manos, en la lengua, es donde hay mayor cantidad de neuronas. Pero también esa mayor cantidad de neuronas pueden ser fatales si siempre y cuando no le llevemos en un conocimiento o en un lugar de equilibrio. Por eso es que es importante tomar el control. En las manos aumenta la glándula pineal y aumenta la serotonina. Aumenta la serotonina, que es una hormona que es la satisfacción de la felicidad, como la dopamina. Es donde está nuestro estado de ánimo. La dopamina, serotonina. Por eso es que las manos reflejan el placer. Cuando liberamos más serotonina, es por eso que algo que nos duele en el cuerpo y vamos inmediatamente a la reacción de colocar las manos donde está el dolor. Nos aliviamos y es así. El dolor como que menguara, como que uno siente paz, como que se siente que algo le está ayudando. Y así es, porque las neuronas producen que se vaya el dolor. Pareciera que nos sintiéramos bien y así es. Qué importante todo esto. Y es porque en las manos hay mucha serotonina. La serotonina tiene que ver también con el placer. Todos los químicos del cerebro, neurotransmisores que hemos visto, van a ayudar mucho a que nuestro comportamiento sean más tranquilos. En que nuestros comportamientos sean con más pasividad. En que nuestro comportamiento sea más de estar confiando en el Señor. Eso ayuda mucho. Entonces el rostro, las manos y la lengua es donde hay mayor cantidad de neuronas. Y como el título de hoy, que el cuidado que nosotros tenemos que tener es con estas áreas del rostro o las manos y la lengua. Como hay mayor cantidad de neuronas, las manos transfieren la serotonina, transfieren la felicidad, transfieren también a que se pueda lidiar el dolor. Tenemos que cuidar también qué tipo, porque las manos da el placer. Recuerde cuando uno se acaricia, cuando ve el beso, el placer, la boca, la lengua, es placer, porque hay neuronas, mayor cantidad. Para bien o para mal, puede producirse en algo positivo o negativo. Entonces, en el rostro, en las manos y en la lengua hay mayor cantidad de neuronas. Y es la pregunta, ¿cómo entonces nos ve el cerebro? Porque el cerebro interpreta según lo que ve. ¿Cómo es según lo que ve? Según la reacción que nosotros damos, el cerebro lo interpreta de una manera diferente en una figura. Así nos ve el cerebro. Recuerde, manos gigantes, el rostro grande, la lengua larga, de grande, porque hay mayor cantidad de neuronas. El cerebro nos interpreta de esta manera. Esta es una imagen donde se aplica la manera de cómo nos ve el cerebro. Porque donde hay mayor cantidad de neuronas, el cerebro lo ve como más grande. Según la cantidad de neuronas que nosotros recibamos, el cerebro lo ve grande. Entonces, como hay mayor cantidad de neuronas en las manos, el cerebro ve las manos gigantes. Como hay cantidad mayor en el rostro, el rostro lo ve grande. Como hay mayor cantidad de neuronas en la lengua la ve grande. Es exactamente lo que se da en estas cosas, en estas áreas
en que nosotros podemos interpretar bien alguna área o alguna situación. Entonces, lo que hay que hacer es tener cuidado de usar bien lo que Dios creó, porque no es que el Señor creó para hacernos algún mal, un daño. No, nosotros buscamos nuestra propia condición, sino que el Señor nos creó con un área específica para que nosotros podamos saber cuán importante es lo que hace el Señor con nosotros, porque el Señor es perfecto. Como el Señor hizo el cuerpo perfecto, Él quiere también que este cuerpo lo usemos para bien. ¿Cómo lo podemos usar para bien? En lo que tengamos, en lo que tenemos. Se fija qué importante todo esto, porque son temas que no lo va a encontrar usted en una iglesia. Es una bendición poder compartir estos temas, poder hablar esto, conocer lo que es el cerebro, conocer cómo poder orar, saber cómo interceder, saber cómo poder reprender, saber todo. O sea, es una enorme bendición que tenemos que valorar y decir gracias, Señor, porque podemos aprender todos y edificarnos. Son temas que no se dan en una congregación, lamentablemente, pero nos ayuda mucho a entender cuán importante es saber del cuidado que nosotros tenemos que tener. Así que ya usted sabe, cuide sus manos, cuide su lengua, cuídese de esta cantidad de neuronas, porque le puede producir, también no es que sea para mal, pero uno lo puede llevar para algo negativo. Qué importante también es el cuidarse. Recuerde que la lengua es muy peligrosa, puede encender bosque. La Escritura dice que es mejor el que domina su lengua que el valiente soldado. Es mejor el que domina su cuerpo que el que conquista una ciudad. Entonces, cuando dominamos a estas áreas, o la lengua, o las partes de las neuronas donde más hay, eso nos ayuda mucho a entender cuán importante es un dominio propio para nuestra vida. Pero hay que pedirle al Señor que nos fortalezca, pero en la otra parte la colocamos nosotros. Porque nos acostumbramos nosotros que el Señor lo haga. El Señor lo puede hacer. Pero también tenemos otro mal concepto en que creemos que todo lo va a hacer el Señor. Y Él sí puede hacerlo, pero a veces no lo hace. Porque si lo hiciera todo, seríamos como una máquina. Si lo hiciera todo el Señor, seríamos como un robot. Por eso que hay una parte que yo tengo que hacer. Yo tengo que ejecutar. Ahí viene la fe y la obra. Dios es la fe, nosotros la obra. Nosotros tenemos que ejecutar. No todo se lo vamos a dejar a Dios. No es que sea un Dios que no pueda hacerlo, lo puede hacer. Pero si lo haría todo como Él, seríamos máquinas. No habría un libre albedrío. No habría algo que decir yo decido sí o no. Por eso es que el Señor nos da ese libre albedrío. Le dijo a Josué, elige. Elige, Josué, la bendición o la maldición. Tú elige, Josué. No fue donde le dijo, tú tenés que obedecerme y tenés que hacer mi mandamiento. No, elige. Y él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tomó una buena decisión. La decisión es la que nosotros tenemos que tener. Ahora, cuando tomamos una decisión, viene la parte ejecutar. Hay otro problema también. Porque nosotros podemos decir, Señor, yo te sirvo, te voy a servir, pero no lo hacemos. Es como cuando decimos también, Señor, yo voy a ofrendar, y no lo hacemos. Señor, yo voy a orar, y no lo hacemos. Entonces hay algo que no está bien. Recuerde que somos conocidos por nuestro fruto, por lo que hagamos, por lo que hacemos, no por nuestras lindas palabras, ni aún por el don, por nuestro testimonio, por lo que hagamos. Por eso es que es importante procurar al Señor que nuestros hechos puedan mantenerse siempre estables, para que así de esa manera podamos ir viendo más el rostro del Señor. Esta es la clase de hoy. Espero que haya sido de bendición para su vida. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y podamos recibir su gracia, misericordia, y confiamos en que el Señor nos va a bendecir de una manera poderosa en esta tarde. Gracias, Señor. Nos vamos a presentar delante del Señor como hemos aprendido.
Y que el Señor nos venga a libertar, nos venga a liberar y nos venga a sanar. Señor, oramos creyendo de que tu nombre es glorificado. Te pedimos, Señor, perdón, misericordia por nuestros malos comportamientos. Perdónanos, Señor. Reconocemos que te necesitamos. Y cuán importante que tú hoy nos das esta hermosa enseñanza de saber cuidar donde hay mayor cantidad de neuronas dentro del cuerpo, que eso nos puede jugar en contra si no lo dominamos. Te pedimos perdón si hemos hablado, si hemos dicho algo, si no hemos apresurado en decir algo que a lo mejor no lo es, o si lo es igual. Tenemos que tener un dominio propio, ser sabio. Señor, te doy gracias por este mensaje, gracias por la palabra, gracias porque nos adiestras. Por eso tu palabra dice que tú adiestras nuestras manos para la batalla, porque las manos son las que producen la victoria. Sin manos, ¿cómo podemos ganar? Sin manos, ¿cómo podemos tomar la espada? Sin manos, ¿cómo podemos tomar el arco para tirar saetas de salvación? Entonces las manos son importantes en el mundo espiritual y físico para poder entender que las manos tú quieres usarlas, pero permite que nuestras manos sean usadas para tu gloria y para tu honra, para que tú te glorifiques en medio de nosotros. Más en este tiempo, Señor. Señor, que la bendición repose sobre todo lo que hoy hemos estado en esta clase. Hoy 4 de diciembre, ya unas par de semanas de terminar el año. Te pedimos que tu misericordia nos haga cambiar, ejecutar para hacer las cosas bien. Te pedimos perdón, nos humillamos, y que tu gracia y tu misericordia venga sobre nosotros. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por el mensaje. Adiestra nuestras manos, bendícenos, Señor. Prepáranos siempre. Entregamos, Señor, toda obra del enemigo que pueda estorbar. La entregamos a ti para que tú la cortes, para que la anules. Lo que impide que tu reino se glorifique en nosotros. Te honramos y te honramos y te honramos, Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor alce su rostro sobre tu casa, sobre tu familia, sobre los tuyos, y que la misericordia de Él pueda estar todos los días en medio de nosotros.